Dios, que tienes mucho amor, te damos gracias por pagar nuestros pecados y salvarnos del infierno. Vivíamos sin saber el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, pero por medio de la Biblia nos permitiste darnos cuenta de esa verdad y hemos sido salvos. Ayúdanos a predicar hasta tu venida el Evangelio que nos diste en la iglesia, que es tu cuerpo. A la iglesia de Quito le falta mucho y aún es muy débil. Sin tu ayuda no podemos hacer nada. Tú que siempre nos guardas, nos proteges y nos guías. Entre nosotros hay algunos que todavía no entienden tu amor. Abre el corazón de ellos para que sean salvos pronto antes de tu venida. Guíanos para que siempre podamos santificarnos con tu palabra y con la oración. Hay algunos hermanos que están enfermos y también hay hermanos en dificultades. Ayúdales para que puedan vencer todas esas dificultades apoyándose en ti y no en el hombre. Se está preparando la conferencia de Ecuador. Se está ayudando para que muchas personas puedan participar y ser salvos. Desde ahora queremos aprender tu palabra sobre Bartimeo, el pobre ciego. Ayúdanos para que nos concentremos y entendamos bien tu palabra. Todo el tiempo de la comunión hoy te lo damos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. 자, busquemos San Marcos capítulo 10. 자, San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10. Bartimeo, el pobre ciego. 자, San Marcos capítulo 10. Versículo desde 46 hasta 52. 자, San Marcos capítulo 10, versículo desde 46 hasta 52. Bartimeo, el pobre ciego. 자, ¿encontraron? Sí, San Marcos capítulo 10, versículo 46 hasta 52. 자, despacio, leamos juntos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te ama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender cómo se puede ser salvo por medio de Bartimeo, el pobre ciego, que sale en el libro de San Marcos, capítulo 10. 자, vamos a ver primero versículo 46. 자, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 자, aquí Biblia dice, Bartimeo era ciego, no puede ver, ¿sí?
él era ciego, quizás él no podría trabajar. Por eso, él era mendigo también, ¿sí o no? 자, un ciego es un hombre miserable, ¿sí o no? 자, una persona pobre también es un ser miserable. Por eso, Bartimeo, el pobre ciego, era un hombre muy miserable. ¿Sí? No puede hacer nada. 자, entonces, cada historia de Biblia, cada acontecimiento tiene significado. ¿Sí? 자, vamos a aprender. Entonces, ¿a quién indicaría Bartimeo, el pobre ciego? ¿Qué le parece? ¿A quién indicaría? 자, porque Dios nos dio su palabra para nosotros, ¿sí o no? ¿Para otra persona? No, para mí. Sí. ¿A quién indicaría Bartimeo, el pobre ciego? Nosotros. 자, indica a los que no son salvos. Sí. No son salvos, ustedes ciego. No puede ver la verdad. ¿Sí? No puede hacer nada para el Señor. ¿Por qué? Ustedes ciego. 자, los que no son salvos son ciegos y pobres espiritualmente. Los que no son salvos son hombres muy miserables. 자, busquemos Apocalipsis, capítulo 3, 자, versículo 17. 자, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Ya leamos juntos. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, los que no son salvos son ciegos y pobres espiritualmente. Pero ellos dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no saben que ellos son ciegos y pobres espiritualmente. Entonces, ¿por qué dice que los que no son salvos son ciegos? Son ciegos. Un ciego no puede ver lo que está a su alrededor. ¿Sí? Es decir, no puede distinguir. ¿Sí? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? La Biblia dice así, ¿sí o no? Hay camino que al hombre le parece derecho. Yo estoy caminando bien. Pero su fin es camino de muerte. Creo que eres ciego. ¿Sí? En la Biblia sí hay dos caminos. Camino de vida, camino de muerte. Pero él no puede distinguir bien. ¿Por qué? No es salvo. Eres ciego espiritualmente. ¿Sí? El ciego espiritualmente no puede distinguir si está en el camino de la vida o en el camino de la muerte. ¿Sí? Más bien se cae y se choca y no puede hacer ningún trabajo para el Señor. Así vive sufrimiento mucho y finalmente irá al infierno. Por eso, si quiere ser salvo, ¿qué significa? Tiene que abrir sus ojos primero. Primero tiene que distinguir bien la verdad. Yo soy cristiano. ¿Qué significa? Yo soy rico. Yo puedo ver. Por eso no puede ir al cielo. Para ser salvo, para abrir sus ojos, primero tiene que entender que, yo soy todavía ciego. Luego puede abrir. Segunda de Pedro también, vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9. Los que no son salvos, creo que es ciego, Biblia dice.
1 al 9, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9, 5 al 9. Ya despacio leamos juntos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te harán estar ocioso, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Nosotros tenemos que ver las cosas del cielo, pero siempre ellos quieren ver las cosas del mundo. Por eso la Biblia dice, tiene la vista muy corta. ¿Qué significa? No puede ver más adelante. ¿Sí? Tenemos que ver, después de la muerte si hay el juicio. Por eso ellos son ciegos, ¿sí? El que no tiene estas cosas es ciego. Ya, ¿cuáles son estas cosas? Ya, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. El que no tiene estas cosas es ciego. Es decir, el que no tiene la fe es ciego. ¿Sí o no? Todos los que no son salvos son ciegos. Ya, Primera de Juan también. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Ya, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Ya, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Leamos juntos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sí. Porque los que no son salvos son ciegos espirituales. Porque ellos no han resuelto su problema de pecado. Sí. Desde su nacimiento ellos eran pecadores y viven pecando en las tinieblas. Y finalmente las tinieblas les han cegado sus ojos y les han impedido ver cuál es la verdad. ¿Sí? El pecado está cegando aún más sus ojos. ¿Sí? El que está en el pecado jamás se da cuenta de la palabra de Dios correctamente. ¿Sí? El que está en el pecado y no se arrepiente no puede ser salvo, aunque escucha mucho la palabra de Dios. No puede darse cuenta de la salvación a través de la Biblia. ¿Sí? Solo el que resolvió su problema de pecado le ha sido abierto sus ojos. ¿Sí? La Biblia dice que los que no son salvos son ciegos. Por eso, para ser salvo, primero tiene que entender que yo soy ciego, yo no puedo distinguir bien. Luego puede entender el perdón de pecado. 자, San Juan, capítulo 9. Pero muchos cristianos, yo soy cristiano, yo puedo ir al cielo por mi obra. Ellos creo que ciego todavía, entonces. San Juan, capítulo 9, versículo 41. San Juan, capítulo 9, versículo 41. 9:41, San Juan. Leamos juntos. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos vuestro pecado permanece.
¿Puede entender este versículo? Por eso, para que se dé cuenta de la palabra del Evangelio, primero tiene que saber que eres ciego. Yo no puedo distinguir, yo no puedo ver. Entonces, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Puede entender el perdón de pecado. Es decir, la persona tiene que reconocer que todavía no es salvo y saber que eres pecador ante de Dios. Esa persona puede recibir el perdón de sus pecados. Porque decís, vemos vuestro pecado permanece. Pero no sabiendo la palabra de salvación, muchas personas dicen confiadamente que pueden ir al cielo. Yo soy cristiano. Yo estoy andando por como 10 años, 5 años a la iglesia. Yo estoy siguiendo al Señor. Dicen que ellos no son ciegos. Yo puedo ver, yo puedo distinguir. Ellos creen saber todo y que no pueden, que pueden ver todo. Esa persona nunca puede entender la palabra de la salvación y la palabra del perdón de pecado. Por eso vemos, entonces, vuestro pecado permanece. ¿Sí? El que es ciego se da cuenta que ante Dios es pecador, que por su pecado tiene que ir al infierno, puede recibir el perdón de pecado. Entonces, por eso, los que no son salvos, todos son ciegos. ¿Puede entender? Sí. Por eso, proceso muy importante. Mucha gente quiere enseñar sobre Jesús, por eso no puede entender. Todo cristiano conoce, Jesús murió en la cruz, ¿sí o no? Pero no puede conectar con su pecado. Pero primero tiene que aprender sobre pecado, juicio, infierno. Mayoría hermano me dijo que, pastor, yo no puedo ir al cielo. Yo estoy andando por mucho tiempo a la iglesia, pero yo no puedo ir al cielo. Yo soy pecador. Yo soy ciego. Yo he escuchado su testimonio. Entonces, corazón ahora muy bueno. Puede entender el perdón de pecado. Puede abrir sus ojos. Puede ver la verdad. Por eso, primero hay que aprender sobre nuestro pecado. Primero tenemos que entender que nosotros somos ciegos espiritualmente. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. También, si todavía no es salvo, usted es pobre. Yo tengo buen carro, buena casa, ¿por qué yo soy pobre? Vamos a ver, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Si no es salvo, seguramente usted es pobre, eternamente. Leamos juntos. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. ¿Es verdad, sí o no? Sí. También los que no son salvos son pobres. Aunque viva en una buena casa y tenga un buen carro, pero si no es salvo, eres pobre ante Dios. Sí. Al momento de morir, se dará cuenta, yo soy pobre. Sí. Al momento de morir, las riquezas que tiene aquí en la tierra ya no serán de él, ¿sí o no? Todo tiene que dejar a este mundo. Sí, sin nada, ¿sí? Tiene que vivir eternamente en el infierno. ¿Con qué materia? Nada. Solo tiene que sentir eternamente en el infierno. Por eso Biblia dice, si no es salvo, es pobre ante Dios. ¿Sí? Eclesiastés 5:15 también. Eclesiastés capítulo 5, versículo 15. Eclesiastés capítulo 5, versículo 15.
Eclesiastés, capítulo 5, versículo 15. Bartimeo era el pobre, también ciego. Si no es salvo, entonces usted es ciego y pobre, como Bartimeo. Por eso Bartimeo indica a los que no son salvos. Eclesiastés 5, versículo 15. Leamos juntos. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Puede entender? Desde que se muera, será pobre eternamente en el infierno. Pero si es salvo, ya puede ser rico en el cielo. Cae es oro. Cae es oro en el cielo, ¿sí o no? Sí. Ahora poco pobre, ya no pasa nada. Después de pasar tiempo, después de la muerte, puede ser rico eternamente en el cielo. Pero no es salvo, seguramente es pobre eternamente. ¿Puede entender? Sí. No llevará nada de su trabajo en su mano. Su buena casa, su buen carro, moto, su dinero en el banco, ¿puede llevar? No. Pero si es salvo, también trabajo para el Señor, en el cielo, Dios va a dar recompensa. Puede recibir mucho. ¿Sí? Por eso, si es salvo, no es pobre. Seguro es rico. ¿Sí? Quiere vivir en este mundo por poco tiempo pobre y ser eternamente rico. O quiere vivir en este mundo por poco tiempo y ser rico y vivir eternamente pobre en el infierno. Tiene que elegir. ¿Sí? Aquí, Biblia dice, leamos juntos, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. ¿Qué le parece su vida cristiana? Sí. Aunque haga muchos tesoros para sí mismo, pero el que no es rico para con Dios, vivirá eternamente pobre. ¿Sí? Hay que pensar. ¿Sí? Por eso, si no es salvo, ¿qué significa? Es pobre y ciego. No puede ver también, eternamente va a ser pobre en el infierno. Por eso Biblia dice así, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? No es salvo, usted es pobre. También usted es ciego. Pero mucha gente, yo soy rico, yo tengo buena casa, yo tengo dinero, no pasa nada. Ya de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sí? Seguramente va a ser pobre eternamente. ¿Sí? Muchas personas todavía no entienden esto. En este lugar también hay muchos de ese tipo de personas aquí. Todavía no son salvos, no quieren conocer la palabra de Dios. Cuando se los invitan, dicen que está muy bien. ¿Sí? Cuando tenga tiempo, ya escucharé. Pero no quieren saber sobre la salvación. Yo no soy pobre, sino rico. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero se dará cuenta al momento de morir. ¿Sí? Se arrepentirá mucho. Porque será eternamente pobre en el infierno. Pero ya no tendrá más oportunidad de ser salvo en el infierno. Bartimeo, el pobre ciego, es representante de los que no son salvos. Los que no son salvos son pobres y ciegos ante Dios. Pero Dios, Señor, quiere pasar al lado de Bartimeo, que es ciego y pobre. Nosotros también, en nuestra vida, Señor quiere pasar, quiere mostrar su salvación, pero mucha gente no quiere escuchar la voz del Señor. Volvamos a San Marcos, capítulo 10,
자, versículo 46. 자, regresamos. 자, 10:46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 자, vamos a pensar. 자, Bartimeo y el pobre ciego, ¿a quién indicaría? Los que no son salvos. 자, entonces, ¿dónde vivía Bartimeo el pobre ciego? ¿Dónde vivía? ¿Dónde? ¿En Quito? ¿En Corea? Jericó, Jericó. Antes hemos aprendido sobre Jericó. 자, en la Biblia, Jericó, ¿qué indica? El mundo. A este mundo maldito. 자, antes hemos aprendido este versículo. Maldita será la tierra por tu causa. 자, por el pecado de Adán, esta tierra fue maldita. Asimismo, la ciudad de Jericó fue maldita. Esta tierra también, Jericó también. 자, aquí Josué, 자, vamos a ver pantalla. 자, leamos juntos. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantaré y reedificaré esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los simientes de ella, sobre su hijo menor, asiente sus puertas. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Por eso, hasta el día de hoy, aquí vamos a ver foto, hasta el día de hoy ninguna persona ha construido en Jericó. ¿Sí? Aquí esta tierra también, ¿sí?, es maldita, Jericó también. ¿Sí? Por eso, Primera de Reyes explicó así. 자, leamos juntos. En su tiempo, Hiel de Bedel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. A precio de la vida de Segum, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Por qué reedificó? ¿Sí? Nosotros también no tiene que edificar en este mundo. ¿Por qué? No puede llevar después de la muerte. Tiene que edificar. Biblia explica. Material, oro, plata, ¿sí? Pero alguna persona, madera, hierba, todo va a quemarse. ¿Sí? Tenemos que edificar en el cielo su casa, su recompensa. ¿Sí? Dios maldijo esta ciudad de Jericó. Hasta el día de hoy está desolada, como vemos en esta foto. Bartimeo, el pobre ciego, estaba viviendo en esta zona de Jericó. Por eso, en la Biblia, Jericó se refiere a este mundo maldito. ¿Puede entender? Sí. 자, Isaías capítulo 28. Vamos a ver. 자, busquemos Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. 자, versículo 22. 자, Isaías capítulo 28, versículo 22. 자, leamos juntos. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Destrucción ya determinada sobre toda la tierra. He oído del Señor. ¿Sí? Profeta Isaías ha oído del Señor. Destrucción ya determinada sobre toda la tierra. ¿Sí? Ciertamente esta tierra maldita va a ser destruido como Jericó, con fuego. Con fuego. ¿Sí o no? ¿Creen esta palabra?
¿sí? Este mundo va a destruirse con fuego. Por eso no necesita edificar en este mundo. Solo tiene que edificar en el cielo. Es muy importante. Tiene que creer esta palabra. 자, Hebreo aquí también. 자, leamos juntos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Para esta tierra también está profetizada la destrucción. Esta tierra fue maldita. Esta tierra será destruida con fuego. En esta tierra maldita están viviendo muchos que no son salvos, como Bartimeo, el pobre ciego. Bartimeo, el pobre ciego, quien vivía en Jericó, es representante de toda la gente que todavía no es salva y que está viviendo en esta tierra que fue declarada para la destrucción. ¿Puede entender? Por eso, el Bartimeo, el pobre ciego que vivía en Jericó, ¿a quién indicaría? A los que no son salvos, que está viviendo en este mundo maldito. ¿Puede entender? Sí. 자, volvamos, regresamos, San Marcos capítulo 10, versículo 46 y 47. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, el pobre ciego que estaba viviendo en la ciudad de Jericó, tuvo una buena oportunidad, ¿sí o no? Esta es que Jesús vaya a Jericó, que fue maldita. Bartimeo, el pobre ciego, no perdió esa oportunidad. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, venga. No, gran voz, Jesús, venga por favor. Usted es hijo de David. Yo conozco, usted es hijo de David, seguro. Ten misericordia de mí. El ciego no puede ver, pero puede escuchar, oír. La fe es por él. Pero mucha gente quiere ver un milagro. No, solo tiene que oír la palabra de Dios. Usted es ciego espiritualmente, pero puede oír. Puede oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Aunque Bartimeo era ciego, pero él podía escuchar bien. La fe es por el oír. Apenas oyó que era Jesús Nazareno, él comenzó a dar voces. Como Bartimeo, aunque sea ciego y no sea salvo, pero puede estar atento a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Por eso usted es ciego, ya no pasa nada, puede escuchar. Ya puede ser salvo, puede abrir sus ojos, porque la fe es por él, oír y el oír por la palabra de Dios. Ya, regresamos, versículo 46 y 47 aquí. Ya, oyendo, muy importante. La fe es por él oír. Pero no quiere oír, no hay solución entonces. Yo quiero ir al cielo, muy bueno. Pero no quiero aprender, no quiero oír palabra de Dios. Es imposible ir al cielo entonces. Tiene que oír. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vino el hijo de David, que está profetizado en el Antiguo Testamento. Él sabía bien y creía sobre el Mesías, el hijo de David, que sale en el Antiguo Testamento. Él fue ciego desde su nacimiento, pero él sabía bien sobre la Biblia. Tenía interés. Aunque él no podía ver, pero él escuchó la palabra de Dios. La creía y estaba recordándola.
ese Jesús del que él había oído estaba pasando al lado de él. Bartimeo llamó a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Yo quiero ver, por favor. 자, Biblia dice, Isaías capítulo 55, 자, versículo 6. Nosotros también, después de entender su situación, que es ciego, tiene que llamarle, tiene que buscar, hallar. 자, Isaías 55, capítulo 55, 자, versículo 6. 자, Isaías capítulo 55, versículo 6. 자, 55, 6. Leamos juntos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. En tanto que está cercano, tiene que llamarle. ¿Sí? Asimismo, cuando nos encontremos con Jehová y cuando esté cerca de nosotros, es una buena oportunidad para ser salvo. ¿Cómo? Bartimeo. Cuando tuvo la oportunidad de escuchar la salvación, es la conferencia. ¿Sí? La conferencia es el tiempo en que se predica sobre la salvación. Es una buena oportunidad para ser salvo. Pero muchas personas pierden esta oportunidad y no la toman como el ciego Bartimeo. Entre muchos ciegos, ¿qué le parece? En Jericó, solo Bartimeo, el ciego, vivía. No, otro ciego creo que vivía. ¿Sí o no? Pero, entre muchos ciegos que estaban viviendo en Jericó, solo Bartimeo, el pobre ciego, oyó la voz de Jesús. Otro ciego no tenía interés. Su corazón quería ver, pero no quería oír la voz del Señor. ¿Sí? Solo Bartimeo, el pobre ciego en Jericó, oyó la voz de Jesús. Y él lo llamó. ¿Sí? De igual manera que en este mundo. Aunque hay muchas oportunidades para ser salvo, aprendiendo la palabra de Dios, pero la mayoría pierde esta oportunidad. Yo soy ciego, yo quiero ir al cielo, yo quiero ver, pero no tiene interés oír la palabra de Dios. Por eso no puede abrir sus ojos. Job 9:11. Job 9:11. Leamos juntos. He aquí que él pasará delante de mí, y yo lo no veré, pasará y no lo entenderé. Dios quiere muchas oportunidades de ser salvo para nosotros. Sí. Él pasará por sus familias, sus mamá, padre, su mamá, por su amigo. Quiere invitarle, pero no tiene interés. Siempre Jesús quiere pasar al lado de Jericó, al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús vino para salvarnos. Pero mucha gente está perdiendo su oportunidad. Pero Bartimeo ha escuchado bien la voz del Señor. Buena oportunidad. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Dios nos da muchas oportunidades. Pero muchas personas no ven a Dios que pasa delante de ellos. Él pasará y no lo entenderán. Aunque sea ciego, todavía no sea salvo, no tienen que faltar al sermón. La fe es por él oír. Si la escucha continuamente, la entenderá y creerá. Entre muchos ciegos que estaban viviendo en Jericó, solo Bartimeo, el pobre ciego, oyó y se dio cuenta que el Salvador Jesús estaba pasando delante de él. ¿Puede entender? Y lo llamó. 자, regresamos a San Marcos capítulo 10, versículo 48. 자,
San Marcos, capítulo 10, versículo 48. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, el pobre ciego, clamó a Jesús con gran voz. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó con gran voz. Por eso muchos le reprendieron: silencio, por favor, para que se calle. Pero Bartimeo cayó. Yo voy a decir nada. ¿Cayó? No, él clamó mucho más, porque no quiere perder esta oportunidad. Tiene que hacer, ¿sí? Mucha gente, no tiene que participar. No, yo soy ciego. Seguro el Señor va a abrir mis ojos. Yo puedo ver, ¿sí? Él clama mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él quería abrir sus ojos. Él quería desesperadamente ser salvo. Por eso, con desesperación de corazón, él clamaba mucho más. Jeremías, capítulo 29, busquemos. Jeremías, capítulo 29, versículo 12 y 13. 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 Jeremías 29, 12 y 13. Leamos juntos. Entonces me invocaréis y pediréis y oraréis a mí, yo os oiré. Me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis de todo vuestro corazón, me hallaréis. Si quiere ser salvo, tiene que ignorar la vergüenza, el orgullo y las miradas de otros. Yo he participado en esta iglesia por mucho tiempo. Si digo que todavía no soy salvo, sentiría mucha vergüenza. Aunque yo no entiendo ni sé bien sobre la salvación, pero por mi orgullo no puedo decir que no comprendo muy bien sobre la salvación. Este tipo de persona jamás podrá ser salvo. Hay que ser como Bartimeo. Si no sabe bien salvación, tiene que decirme: pastor, yo estoy andando en esta iglesia por mucho tiempo, pero todavía yo soy ciego. No puedo distinguir bien la salvación. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es el evangelio? Yo he escuchado muchas veces: tenemos que escuchar el evangelio, la salvación, hay que recibir la salvación. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la salvación? Yo tengo pregunta. Tiene que decir, tiene que llamar, tiene que buscar, tiene que hallar de todo su corazón. Es muy importante, ¿sí? Volvamos, San Marcos 10, 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Después de entender sobre su pecado, tiene que orar, tiene que arrepentirse. Ten misericordia de mí. Yo soy pecado, yo tengo mucho pecado. ¿Cómo puedo resolver mi problema de pecado? Tiene que llamar. ¿Qué significa? Tiene que orar, tiene que arrepentirse. Jesús vio la desesperación de su corazón, de querer ser salvo. Por eso Jesús se detuvo y llamó a Bartimeo.
La única forma de parar al Señor es la desesperación y la insistencia. Sin el corazón sincero de querer ir al cielo, no puede entender la palabra de salvación. Sí. Busquemos San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24, versículo 29. San Lucas, capítulo 24, versículo 29. San Lucas, capítulo 24, versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Los dos discípulos que iban de camino de Emmaús obligaron a Jesús, que había resucitado, a quedarse. Lógicamente Jesús se quedó con ellos. Sí. Una de las cosas necesarias para la vida cristiana es la desesperación, insistencia. Si no está desesperado porque sus padres sean salvos, es muy difícil que ellos sean salvos. Si no está desesperado porque sus hijos sean salvos, es muy difícil que ellos sean salvos. Tenemos que orar con un corazón desesperado. Tenemos que predicar con un corazón desesperado también. Así podremos llevar fruto. Podemos predicar bien. Regresamos, versículo 49, San Marcos, capítulo 10, 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Jesús llamó a Bartimeo. También ahora Jesús nos está llamando. Venga, por favor, vuélvete a mí. ¿Por qué? Yo te redimí. Vuélvete a mí. Jesús ahora también nos está llamando. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo morí por usted. Solo tiene que devolver. Pero mucha gente no quiere oír devolver. Sí. San Marcos 2, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2, versículo 17. San Marcos 2, 17. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿A llamar a justos? No, a pecadores. A pecadores. Por eso, yo soy justo, yo puedo ir al cielo por mi obra, por cumplir 10 mandamientos. Entonces no puede entender sobre Jesús. Pero, por mi obra yo no puedo ir al cielo. Yo soy pecador. Yo pequé muchas veces. ¿Cómo puedo ir al cielo? Yo soy pecador, gran pecador. Entonces Dios quiere llamar. Venga, pecador. Por eso yo vine aquí. San Marcos 2, 17. Leamos juntos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como Jesús llamó a Bartimeo, Jesús vino a esta tierra para llamarnos, que somos ciegos y pobres espiritualmente. Jesús no vino para llamar a justos, sino a pecadores. Por eso primero tenemos que entender sobre nuestro pecado. Yo soy ciego. ¿Qué significa? Yo soy pecador. Por eso, si fuerais ciego, no tendríais pecado. Por eso, para ser salvo, primero tenemos que entender nuestra situación. Yo soy ciego espiritualmente. Yo soy pobre, yo soy pecador, que tengo que ir al infierno. Ayúdame, por favor. Entonces, Dios va a llamarle. Para que se dé cuenta de la palabra del Evangelio, primero tiene que saber que eres ciego. ¿Sí? Es muy importante. Segunda de Tesalonicenses también. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14.
ahora Señor está llamándonos. ¿Con qué? Biblia dice, con evangelio. Mediante su evangelio, Él está llamándonos. Por eso hay que escuchar el evangelio. O sea, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Leamos juntos. A lo cual os llamó, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como Jesús llamó a Bartimeo, que era ciego, ahora está llamando con el evangelio a los que son pecadores que deben ir al infierno. Por eso tenemos que escuchar el evangelio. Pero antes de escuchar el evangelio, primero tenemos que saber cuál es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Mucha gente puede decir, tiene que escuchar el evangelio. Todo cristiano está diciendo así, tiene que escuchar el evangelio, pero no puede explicar sobre el evangelio. Puede explicar del evangelio, ¿cuál es el evangelio? Si no explica bien, ¿qué significa? Todavía ciego. Usted también tiene que escuchar el evangelio. Primero tiene que distinguir bien el evangelio. ¿Sí? Por eso, a lo cual os llamó, mediante nuestro evangelio. Ya. ¿Cuál es el evangelio? Si no sabe bien, es mejor participar en la conferencia. Puede aprender sobre el evangelio en la conferencia. Si no sabe bien, también si quiere predicar a su familia que todavía no es salvo, si es ciego, tiene que invitarle a la conferencia. Es muy importante. 자, regresamos a San Marcos, capítulo 10, versículo 50. 자, regresamos. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 자, escuchando la voz de Jesús, que lo llamó Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y fue a Jesús. Ya, vamos a pensar. ¿Qué es la capa para los pobres? En el día es como ropa, ¿sí o no? Pero en la noche es como manto, sábana, ¿sí o no? ¿Qué es lo más precioso entre las posesiones de los pobres? Ya, ¿cuál es lo más precioso? Creo que esto. Sí, si no tiene capa, manto, va a morir. Muy precioso, ¿sí o no? Sí. Es la capa, muy importante. Para el pobre es como todas sus riquezas. Pero la capa era como un obstáculo para ir a Jesús. Por eso él arrojó su capa. La razón de que mucha gente no pueda ser salva son sus riquezas. Por ganar dinero no tiene tiempo para aprender la palabra de Dios. Y también no tiene tiempo para aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Tiene que gastar el dinero que ganó. Por eso siempre no tiene dinero. Antes de ganar, tiene que ganar dinero. Después de ganar, tiene que gastar. Por eso siempre ocupado. Tiene que arrojar sus riquezas para llegar al Señor. Por eso Biblia escribió así. ¿Por qué explico? Él entonces, arrojando su capa, puede omitir, ¿sí o no? Solo él se levantó y vino a Jesús. Pero San Marcos escribió, él arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Por eso, para venir a Jesús, primero tiene que arrojar su pensamiento, su opinión, su doctrina, ¿sí? Su material. Primero tiene que arrojar, luego tiene que ir a Jesús. Es muy importante. ¿Por qué? Para pasar por la puerta estrecha. Aquí, la Biblia dice, leamos juntos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Es fácil o difícil? Difícil para los ricos entrar al cielo. Las riquezas
impiden a la gente entrar al reino de Dios. Con su dinero no puede pasar por la puerta estrecha. Tiene que dejar todo. Si quiere pasar por la puerta estrecha, no es grande puerta, pues tiene que arrojar su pensamiento, su material. San Mateo 6, 24 también. Leamos juntos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tiene que elegir. Usted tiene libre albedrío. Puede elegir, puede decidir. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que dejar, arrojar una de las dos. Usted, ¿cuál va a dejar entre las dos? ¿Qué dejaría? ¿A Dios o a las riquezas? Yo no puedo dejar mi dinero. Yo no necesito pasarla por la puerta estrecha. Antes de morir ya voy a escuchar. Ahora soy joven. Antes de morir. ¿Cuándo va a morir? No sabe. Si tiene tiempo, ahora tiene que oír. Primero tiene que dejar. Pastor, yo estoy ocupada. ¿Por qué? Tengo que trabajar. ¿Sí? Pero vamos a pensar, vamos a reflexionar nuestra vida. Siempre está ocupado. ¿Cómo puede vivir el televisor entonces? Usted es ocupado, ¿sí o no? Si seguro tiene ocupado, no. Su corazón todavía no preparó, ¿sí? No quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso siempre está ocupado. Pero para televisor, para jugar, sí, siempre libre. Aquí, primera de Timoteo 6:10 también. Leamos juntos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amor al Dios no, amor al dinero. Siempre está pensando sobre su dinero. ¿Sí? Es difícil que sean salvos los que aman el dinero. Pero Bartimeo arrojó su capa, se levantó y fue a Jesús. Para pasar la puerta estrecha tenemos que arrojar todo. Todo. Nuestro pensamiento, nuestra opinión, nuestra material. Solo con la fe hay que pasar por la puerta estrecha. Solo con la fe. No necesita más para pasar por la puerta estrecha. ¿Con su dinero puede entrar la puerta estrecha? No. Con su fuerza, con su poder, imposible. Solo con la fe. Pero la fe es por el oír. Es muy importante. Volvamos. Regresamos. San Marcos, capítulo 10, último versículo 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué queréis que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le dijo, ¿qué? Su fe. Señor miró su fe. En su corazón él encontró, tiene la fe. Nosotros también, después de escuchar la palabra de Dios, puede obtener la fe, ¿verdad? Después de escuchar sobre pecado, yo soy ciego. ¿Cómo puede ir al cielo? Dios quiere ver su fe. Quiere ser salvo. Entonces voy a enseñar el perdón de pecado. Él puede escuchar y entender el perdón de pecado. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué queréis que te haga? Yo necesito dinero. Entonces no puede ver.
pero no necesito dinero. Solo quiero ver. Es muy importante. Maestro que cobre la vista. Vete, tu fe te ha salvado. Por la fe podemos ser salvos. El pobre ciego Bartimeo finalmente abrió sus ojos. Su fe le salvó. Su insistencia le salvó. Bartimeo enseguida recobró la vista. Y también vamos a pensar, la salvación es en un momento, ¿sí o no? Como el pobre ciego Bartimeo enseguida recobró la vista, apenas escuchó la palabra de Jesús, ¿sí o no? Nosotros también somos salvos en el momento que escuchamos y entendimos el misterio del perdón de pecados, ¿sí? Hubo un día que Bartimeo recobró la vista. Bartimeo recuerda bien ese día, ¿sí o no? Que se encontró con Jesús y recobró su vista. Tenemos un día de nacimiento, asimismo un día de renacimiento. Tenemos un día en el que fuimos salvos, o sea, un día que nos dimos cuenta de la gracia de Dios. ¿Usted tiene? Sí. Colosenses capítulo 1, versículo 6. No tiene, tenemos que pensar. Enseguida recobró la vista. La salvación es en el momento. Sí. Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día puede llevar fruto. ¿Cuándo fueron salvos? ¿Cuándo? Cuando escuchó el Evangelio y se dio cuenta de la gracia de Dios verdaderamente. Como usted tiene un día en el que cumple años, también tiene un día que se dio cuenta de la gracia de Dios verdaderamente. Yo recobré la vista en la mañana del día 8 de marzo del 1987. Domingo. Yo no puedo olvidar. Sí. Yo podría ver, ahora entendí. Ahora yo puedo ir al cielo. Por eso Jesús vino, murió, derramó. Entendí. En ese día yo recibí la salvación. ¿Sí? Por eso yo no puedo olvidar ese día. Hay alguien que olvide la fecha de su cumpleaños. Yo no conozco mi cumpleaños. ¿Qué le parece? Muy largo. ¿Cómo puede olvidar el día de su renacimiento entonces? Es muy importante. Seguro puede ir al cielo. ¿Cuándo es salvo? Mucha gente, hace mucho tiempo, creo que no puede entender bien la salvación. Sí. Solo el día de su cumpleaños lo trata muy preciosamente, pero el día que fue salvo, o sea, el día del renacimiento, lo trata muy ligeramente. Si no puede recordar ese día, escribirlo en la primera página de su Biblia. Es mejor. Hasta que muramos, no podemos olvidar el día. ¿Sí o no? El que fuimos salvos, el día que yo tuve la fe de ir al cielo, el día que me di cuenta el significado de perdón de pecados. ¿Sí? ¿Cuándo fue salvo usted? ¿Tiene día o no? Pastor, olvidé, perdón. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Solo renació o no, lo más importante. Pero es mejor recordar, porque puede celebrar también, pensar sobre la muerte de Jesús en ese día. Yo paso mi cumpleaños de espíritu, 8 de marzo, pero nadie tiene interés. Yo tampoco. Yo entendí 9 de marzo. Ayer ya pasó mi cumpleaños. ¿Sí?
pero mejor, hay que celebrar. ¿Sí? Porque Biblia, Jesús los mandó, tiene que celebrar la Santa Cena. Santa Cena, ¿qué significa? Pan significa cuerpo de Jesús. Vino significa la sangre. Nosotros también, si es posible, hay que celebrar, hay que hacer la Santa Cena, pero poco problema por eso. Pero es mejor cada semana. ¿Por qué? Podemos recordar la muerte de Jesús, la sangre de Jesús. Eso, en un año, solo una vez, hay que celebrar su salvación. Yo hoy entendí mi salvación. Jesús murió. Es muy importante. ¿Sí? Ahora, no estoy hablando del día que se bautizó. Mucha gente está recordando el día de bautizo, pero es bautismo ya también importante, pero sin bautismo puede ir al cielo también. El bautismo como opción. Tenemos que obedecer también, pero la salvación lo más importante. Primero tenemos que recordar el día de salvación. Si en su vida no hay el día que recobró la vista, ustedes todavía son ciegos entonces. ¿Sí? Busquemos Hechos 26 también. Vamos a escuchar el testimonio de apóstol Pablo. Apóstol Pablo nos dio su testimonio de salvación. Vamos a ver. Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18. Leamos juntos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. También el apóstol Pablo dijo así en su testimonio de salvación: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados. El apóstol Pablo era ciego espiritualmente, pero escuchando la voz de Jesús, él abrió sus ojos y directamente él recibió el perdón de pecado. O sea, él fue salvo. El apóstol Pablo siempre recordaba ese día. Sí. Regresamos. 51, 52, San Marcos. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué queréis que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sí? Cuando Bartimeo encontró a Jesús, él no fue más ni ciego ni pobre. Bartimeo siguió a Jesús desde ese día en que él recobró su vista. Él no regresó a su casa, sino que siguió a Jesús para predicar el Evangelio. Él decidió que iba a seguir a Jesús, su Salvador, desde ese día. Enseguida recobró la vista, regresó a su casa, no. Directamente seguía a Jesús en el camino. Nosotros también, si es salvo, tiene que seguir directamente. Pastor, después de un año yo voy a regresar. Muchas gracias, yo escuché bien la salvación. Muchas gracias. No, tiene que seguir directamente, como Bartimeo. Ya. Aquí, San Juan, vamos a ver, San Juan, capítulo 12, versículo 26. San Juan, capítulo 12, versículo 26. San Juan, capítulo 12, versículo 26. Leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Si seguro somos salvos por la palabra de Dios, o sea, recibimos el perdón de pecado, desde ahora en adelante, en nuestro camino de la vida, tenemos que seguir a Jesús. Solo tenemos que ver y seguir a Jesús, sin mirar atrás. Si desea vivir sirviendo a Jesús, tiene que seguirlo. Es muy importante. Yo soy salvo. Yo solo puedo vivir bien la vida cristiana. No. Tiene que seguir. Tiene que permanecer en la iglesia, en la palabra de Dios. Sí, es muy importante. Último versículo. Busquemos San Mateo 7:7. Antes hemos memorizado este versículo. San Mateo 7:7. Último versículo de hoy. San Mateo 7:7. San Mateo 7:7. Leamos juntos. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, se os abrirá. Llamad, se os abrirá. Ahora, alegremos lo que aprendimos hoy. Jesús fue a Jericó, que fue maldito para salvar al pobre ciego Bartimeo. Así también Jesús vino a esta tierra, que fue declarada para destrucción, para salvarnos a nosotros que estábamos viviendo dentro del pecado. Aunque Bartimeo era ciego, pero él clamó desesperadamente, escuchando que Jesús venía. Él clamó mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, yo quiero ver. Entre los que están sentados aquí, si todavía no son salvos, por favor, solicite consulta, desesperado de corazón. Como Bartimeo arrojó su capa para ir a Jesús, por favor, venga a la palabra de Dios, dejando su vergüenza, su orgullo, ¿sí?, su material. Como Bartimeo pudo ser salvo y recobró su vista por la palabra de Dios. Asimismo, ustedes pueden ser salvos por la palabra de Dios. La iglesia siempre está abierta. También tiene buena oportunidad para escuchar el evangelio. ¿Qué? Conferencia. ¿Sí? Si quiere ser salvo por la palabra de Dios, venga, tiene que participar en la conferencia. ¿Sí? Hoy hasta aquí aprendimos. Oremos juntos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tener este tiempo de aprender tu palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos a acercarnos siempre a tu palabra para poder leer, escuchar y meditar en ella y para vivir según tu voluntad. Hemos aprendido sobre Bartimeo, el pobre ciego. Entre nosotros, si hay alguien que aún no es salvo, guíale para que pueda buscar el evangelio y llamar al Señor pronto antes de tu venida. También ayúdale a la iglesia de Quito para que crezca y madure bien por tu palabra. Si está preparando la conferencia de Ecuador, ayúdanos para que sean preparadas todas las cosas sin fallas. Podamos realizarla todo bajo tu dirección. Esta semana también te la dejamos en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.